Saludos, damos la bienvenida al ingeniero Homero Castañer. Él es asambleísta por Creo, representa a la provincia del Cañar y es parte de un grupo de legisladores que aspiran a llevar o el caso de Andrés Arauz a la legislatura, pues hay una serie de denuncias particularmente relacionadas con su trayectoria como empleado público, su relación con el Banco Central, que terminó el año anterior con una inusual indemnización de más de $27,000. Ingeniero Castañer, le damos la bienvenida, reiterando que quisiéramos tener al señor Andrés Arauz o a un portavoz, por lo menos, que él designe para tratar estos temas en aras del pluralismo que este medio de comunicación mantiene. Sería importante escuchar a la contraparte. Hasta el momento no nos dan la posibilidad. Vamos enseguida a conocer con usted qué es lo que se pretende hacer en la Asamblea con las múltiples denuncias que se han hecho en estos días en contra de el candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz. Muy buenos días a ustedes, un gusto compartir esta mañana este diálogo. Efectivamente, nosotros no elegimos el que este escándalo explote ahora, en plena campaña electoral. Un escándalo en donde a todas luces se ve un caso, por decirlo menos, de un privilegiado. Y un privilegiado en el sentido de que, primeramente, accedió a una institución pública, a un cargo técnico, sin cumplir los requisitos, sin tener el título que se requería para ese cargo técnico. Posteriormente, laboró el 12% del tiempo en esa institución. Es decir, de los 12 años que estuvo supuestamente en esa institución, 2 años y un poco más laboró en la misma. Y tuvo el privilegio de acceder a varias comisiones de servicio de manera repetitiva, acumulables, lo cual no está permitido por la ley, e incluso sobrepasándose el tiempo que permite la ley. Por ejemplo, Gustavo, ¿qué dice la Ley Orgánica de Servicio Público acerca de las comisiones que uno accede para ir a estudiar afuera o para estudiar en cualquier casa de estudios? Pedir una comisión, una licencia de servicios sin sueldo, cuando se haya laborado por lo menos 2 años en esa institución. Él accedió a esa comisión cuando los 2 años anteriores estuvo en otras instituciones del Estado, es decir, otras eran el patrono de Andrés Arauz. Desde allí ya es ilegal la comisión de servicios. Vea, por ejemplo, cómo sucede con los posgradistas que llegan a devengar esas comisiones. Eso también dice el reglamento, que uno tiene que devolverle, ese permiso que le da la institución laborando y en la institución el tiempo que uno va a realizar estos estudios afuera. Y finalmente, lo que indignó, pienso yo, al pueblo ecuatoriano es que le calcularon una liquidación por 12 años de servicio de casi $30,000, una liquidación dorada, sin haber laborado todo el tiempo. Y algo que menciona en esa investigación que estaban ustedes haciendo la reseña, imagínense que cada vez que regresaba de la comisión de servicios, unos días al Banco Central, oh sorpresa, ascendía de puesto. Es decir, él llegó, ingresó en un puesto, empezó a ir a la presidencia de la República bajo el CERCOV, el Ministerio de Coordinador de Talento Humano, y regresaba e iba ascendiendo de puesto de manera misteriosa. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros en la legislatura? Y ya está aprobado para el debate. Bueno, aclárese este tema, que venga Verónica Tora Jarrín, gerente del Banco Central, que venga Andrés Ich, ministro de Trabajo, y nos entreguen el expediente, nos entreguen por qué se le concedió esos privilegios, porque no estamos hablando, Gustavo, de cualquier exfuncionario público, estamos hablando de un exfuncionario que pretende ser presidente del Ecuador y que a todas luces ha recibido privilegios que, como usted lo menciona, ya veo por qué agradecía a Rafael Correa, a Pedro Páez, a quienes fueron sus mentores,
pero imagínese pues esos privilegios que tenía siendo exfuncionario público. Ahora, asambleísta, muy buenos días. Ustedes iniciarán una investigación que podría tener ¿qué consecuencias en este sentido? Bueno, yo le dividiría en dos. Primero, si es que hay irregularidades, que se establezcan las sanciones. Es decir, si aquí le dieron las comisiones de servicio, las licencias de manera irregular, alguien debe haber autorizado. Si es que se le dio una liquidación de manera irregular, alguien debe haber autorizado. Y aquí le comento algo, Rosana, de la liquidación. Él ha dicho y dijo públicamente en su red social, en Twitter, que a él le despidieron por presiones de banqueros del Banco Central, que Lenín Moreno le despidió por presiones de banqueros. Y allí miente. A él le despidieron por el decreto 813 de Rafael Correa Delgado, de su mismo mentor. Eso dicen que no hay mejor cuña que la del mismo palo, en el sentido de que en el 2011 Rafael Correa hizo este decreto, firmó este decreto para las compras de renuncias obligatorias. Es decir, te compro la renuncia, pero de manera obligatoria. Incluso eso fue declarado inconstitucional el año pasado. Así le despidieron, con el mismo decreto de Rafael Correa. Entonces, la primera parte le decía establecer sanciones si es que se abusó de estos beneficios laborales. Y la segunda, yo, por ejemplo, en estos pocos días que nos quedan, 40 y poco más de días, ya tengo listo una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público para evitar estos privilegios. Imagínese, pues, esa belleza, quien trabajando 2 años y un poco más recibe casi $30,000 de liquidación y se va a pasear por otras instituciones, llegando a sueldos incluso que quintuplican el sueldo que él tenía. Y no es el primer caso. Recordemos que María Alejandra Vicuña también estuvo casi 10 años en igual situación y regresan y el puestito les está esperando. ¡Qué belleza! Mientras hay gente desesperada por conseguir un puesto de trabajo, allí les está esperando el puesto, mientras ellos están abusando, diría yo, de los beneficios laborales. Asambleísta Castañer, con seguridad este proceso, si es que se inicia realmente como un proceso en la legislatura, no incidirá en la calidad de candidato del señor Arauz. La segunda vuelta es ya este domingo. De ser así, ¿cuál sería la importancia de llevar adelante un proceso político en la legislatura a estas alturas? Bueno, esto no persigue una descalificación porque no justificaría. Incluso los candidatos tienen inmunidad a este momento, ¿no? Nadie puede este rato, a menos que cometa un delito flagrante, no sé, un asesinato, alguna situación de esas, que puedan ser detenidos, pero que se aclare este tema, Gustavo, porque, repito, no es cualquier exfuncionario público, es quien nos está hablando de ética, quien nos está hablando de cero corrupción, nos está hablando de un futuro nuevo, supuestamente, y vemos que hay irregularidades. Personalmente ya tengo algunos documentos que he accedido sobre estas comisiones repetitivas y acumulables. Desde allí ya es ilegal lo que ha sucedido, y tengo entendido que aquí hay complicidad de algunos funcionarios del Banco Central, porque ya digo, cuando uno solicita, pide permiso, pide una licencia sin sueldo, la institución, dice claramente la ley, la concederá si es que es de conveniencia para la institución y procederá a una autorización a la misma. Entonces, para dar esas autorizaciones, me imagino que el señor no era necesario del Banco Central, es decir, no era el gran funcionario que se necesitaba para que de los 12 años que estuvo solo haya trabajado 2 en esa institución. ¿Qué es lo que señala la ley y qué reformas aspira usted a hacer para evitar estos abusos de la cosa pública
estos mecanismos de funcionamiento de la burocracia dorada, personajes que llegan de alguna manera a una institución, pasan años, a veces periodos que superan incluso una década, con sistemas de licencia sin sueldo, ocasionalmente incluso con sueldo, y además, según usted nos señala, no solamente eso, sino que van ascendiendo cuando no están en realidad prestando servicios para la institución. Privilegios que en el sector privado no podría ningún ecuatoriano ni soñarlo. Así es. Le decía que presenté un tema. A veces con estas situaciones uno no solo tiene que buscar la sanción, sino la reforma para que no vuelva a ocurrir. Sí, por ejemplo, le comento los asambleístas que se fueron a México, que fueron votando el cargo, los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Cáiganse, amigos, siguen siendo asambleístas, podrían regresar y sentarse en sus curules, podrían regresar y seguir actuando. Entonces, ya quisiera ver si un alcalde, por ejemplo, va votando 8 o 10 meses del cargo y regresa y la alcaldía está allí. Entonces, allí, por ejemplo, presenté una reforma de abandono del cargo de asambleísta para que sea destituido. Eso no contemplaba la ley. Aquí estoy trabajando en un tema, en una reforma similar. Las licencias pueden darse solo por 2 razones justificadas y por una sola vez. Por una sola vez. No pueden, ya digo, ser acumulables y repetitivas, como se está abusando de este tema, y peor aún, al final del día, que se le calcule una liquidación como si hubiera servido todo el tiempo bajo ese paraguas del patrono, en este cargo del Banco Central, cuando el economista Arauz tuvo 5 patronos, es decir, diferentes instituciones del Estado, como las EMPLADES, como el Ministerio Coordinador de Talento Humano, el CERCOP, la Presidencia de la República, entre otros, que fueron sus patronos, y en ese tiempo él estuvo laborando para otras instituciones del Estado. ¿Qué pasaría en el caso de legisladores, por ejemplo, que son elegidos por el voto popular, o funcionarios que son elegidos por el voto popular y que pretenden regresar a sus funciones, en donde podrían darse situaciones más justificadas? Hay varios legisladores que han estado combinando esto, su calidad de legislador, su calidad de funcionarios públicos, estudios supuestamente también de PhDs que están retornando a entidades educativas de la ciudad de Cuenca. Por ejemplo, en la Universidad de Cuenca hay algunos casos. Doris Solís se ha reintegrado, Esteban Albornoz, entendemos, se reintegrará en forma casi inmediata que termine este periodo legislativo. Definitivamente a mí me parece un abuso en el sentido, ya digo, que son unos beneficios y unos privilegios que no tenemos todos los ecuatorianos. Igual pasó con María Alejandra Vicuña, que estuvo de asambleísta, después estuvo de ministra de Vivienda, después estuvo de vicepresidenta, y todo ese tiempo, esos 9 años, no laboró en el SRI, y el puestito le esperó para que ella regrese. Por una sola vez y por conveniencia de la institución debería ser posible, pero no puede ser acumulable, porque ya digo, se supone que una persona que no está laborando en una institución, que no está ejerciendo las actividades para las que fue contratado o se le dio el nombramiento, no es necesaria para la institución. Entonces, se puede dar esa cuota ciudadana de servirle en un cargo público, pero por una sola vez, y regresar al cargo en el que tiene que responder en esa institución pública.
Asambleísta, en el caso de las licencias para estudios, que de alguna manera sería un derecho, en este caso del funcionario público, poder avanzar en su carrera a través de los estudios, ¿cómo debería operar? Hay casos, y conozco de cerca en instituciones públicas que, como usted dice, se ha convertido esto en un privilegio. Personas a las que se les autoriza y personas a las que no se les autoriza estas licencias con sueldo para que una persona pueda hacer sus estudios de tercer nivel o cuarto nivel. Bueno, la ley es clara y para mí en ese sentido no habría que reformarla porque la ley permite que después de 2 años uno pueda acceder a una licencia sin sueldos por estudios. También hay licencias con sueldos si podría la institución, pero el reglamento aquí es claro, el reglamento dice que tiene que devengarle ese permiso a la institución, es decir, servirle a la institución, porque imagínense, yo estoy accediendo a una posibilidad, a un beneficio laboral, es decir, me da permiso la institución y yo regreso y digo muchas gracias, me voy a laborar en otro lado. Eso no debería darse y aquí también, repito, hay un abuso, incluso en la cantidad de tiempo que se tomó, que estuvo afuera de la institución, porque la ley señala un tiempo determinado y el economista Arauz se pasó 10 meses de ese tiempo que estuvo afuera de la licencia por estudios. Y ojo, estoy tras la investigación porque la esposa también ha accedido a una licencia para irse con él a México. ¿No es el momento asambleísta ya de reflexionar esto a fondo, de plantear a la Asamblea la necesidad de poner punto final a todos estos privilegios de la burocracia dorada? Prácticamente en todos los gobiernos se ha hablado de esta. En los primeros años de gobierno se inicia una cruzada para tratar de disminuir los privilegios, pero vemos que con el tiempo no solamente subsisten, sino se fortalecen, y cada vez nos encontramos con datos como los que ha sucedido con el señor Arauz. ¿Y cuántos más habrá? La situación es que el señor Arauz es el candidato a la presidencia de la República y está bajo la lupa, pero ¿cuántos ciudadanos más se habrán beneficiado de estos temas? Verónica Cartola, como descargo, decía, no es solo el señor Arauz, hay 900 personas que han salido del Banco Central con indemnización. ¿Cómo será cada uno de estos casos? Cabe recordar que Ecuador se encuentra en una situación absolutamente crítica. Cada dólar que va al bolsillo, en forma muy fácil, al bolsillo de estos funcionarios o exfuncionarios, suma a esa deuda que el día de ayer nomás hablaba el ministro de Economía, llega ya a los 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares que debe Ecuador y que va a seguir alimentando a la burocracia dorada. Bueno, realmente es crítica la situación de liquidez del país. A todas luces sabemos que estamos en una situación muy difícil y más aún nos indigna, repito, cuando vemos este tipo de noticias, que esto sucedió en plena pandemia, esto sucedió en mayo del año pasado, Gustavo. Es decir, en la peor época de pandemia, le liquidaron a Andrés Arauz y le liquidaron al día siguiente que se le desvinculó, mientras hay jubilados que están esperando desde el 2008 el pago de los incentivos jubilares. Entonces, realmente sí hay privilegios y por eso digo, aquí también hay privilegios con complicidad, porque uno solito no puede acceder a esos privilegios. Tiene que tener un padrino, tiene que tener alguien que le permita ese tipo de acciones dentro de una institución pública. Yo personalmente, responsablemente, aunque sea de salida, me comprometo a presentar y lo haré públicamente, una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, porque no puede ser que haya ecuatorianos de primera, de segunda y de tercera, o los privilegios para todos o para nadie.
¿Alguna reacción han dado ante todas estas informaciones que han fluido entidades del Estado, la Contraloría? Entendemos que el asambleísta Fernando Villavicencio presentó una acción en la Contraloría con respecto también a estas acciones del señor Arauz. El propio gobierno del cual depende el Banco Central del Ecuador, la Fiscalía de Ecuador, ¿han dicho algo? ¿Dan signos de, por lo menos, interesarse en estos temas? Bueno, el examen de Contraloría para mí tiene que venir de cajón, ¿no? Porque ya digo, esto se ha dado a la luz, habrá tantos casos que no se den a la luz. Se calcula que solo en los últimos 5 años 14.000 personas accedieron a licencias. No estoy, repito, satanizando el tema. Puede ser que sean licencias justificadas, temas de salud, temas que permite la ley, pero sí hay que hacer un análisis profundo de esto, porque no puede ser posible que tengamos instituciones bajo el tema de piponazgo allá adentro, es decir, burócratas que abusan de los beneficios laborales, que tienen liquidaciones doradas, que le están sangrando al Estado, que le sangran a todos los ecuatorianos, porque todos los ecuatorianos pagamos su sueldo, pagamos sus liquidaciones, y que no se haga absolutamente nada, ¿no? Valga la oportunidad de este tema que el economista Arauz nos ha hecho conocer, que son beneficiarios algunos burócratas dorados, para saber quiénes están realmente trabajando y son necesarios en las instituciones. Bien, queremos agradecerle al asambleísta Homero Castañer, quien por lo menos ha llevado a discusión por el momento a nivel de la Asamblea estos temas relacionados con la burocracia dorada, y que en este caso involucra también al señor Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República. Gracias, legislador.